En nombre de Jesús. Buenas noches, mis amados, mi Dios les bendiga. Estamos agradecidos con nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de venir a seguir preparándonos a través de este estudio de escuela bíblica. Vamos a disponer este tiempo, que sea el Señor tomando el control de todo lo que vamos a aprender a través de su poderosa palabra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos esta noche contigo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, mi Rey, porque nos has dado una vez más aliento de vida para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para venir delante de tu presencia y reconocer tu grandeza, tu poderío, tu majestad, mi Rey, que eres el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de nuestra vida, el que nosotros alabamos y glorificamos, mi Dios. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias porque una vez más nos permite seguir aprendiendo de tus palabras, Señor, porque tú quieres, Señor amado, que nosotros verdaderamente seamos esos verdaderos discípulos, bendito Dios, preparados para toda buena obra, bendito Rey. Gracias, Señor, toma el control de este tiempo, de cada estudiante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para Dios. En esta noche, bueno, nosotros en la clase pasada empezamos a ver un nuevo capítulo, ¿verdad? Estamos viendo los métodos personales para hacer discípulos. Nosotros en este estudio estamos viendo la forma de hacer y hacer discípulos de persona a persona. Y nos fuimos a una ilustración, ¿verdad?, del atleta y su entrenador, y hemos visto varios puntos. Hablamos sobre la dimensión personal, estuvimos viendo lo que es el entrenamiento, donde ese entrenador le va a compartir las habilidades y las tareas a ese atleta. Estuvimos viendo también los principios del entrenamiento, la función del entrenador, que sería bueno recordarlas en esta noche. Vimos la función del entrenador, esas funciones principales de un entrenador que complementarían en la formación de un discípulo, ¿verdad? Que son enseñar las habilidades, impartir confianza, motivar a las personas a sacar lo mejor de ellos, ejemplificar la importancia de aprender las bases de una habilidad, sugerir otras estrategias, evaluar las experiencias de la gente, observarlas, y ahí estuvimos viendo esas funciones principales que son muy importantes para el tema que nosotros vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Que es el discipulado de persona a persona. Es muy importante tener estas funciones. Y también estuvimos viendo los 10 mandamientos del entrenamiento. Y vimos a través de la palabra cómo el apóstol Pablo con Timoteo, ¿verdad?, nos dan un claro ejemplo de un entrenador y su atleta, y eso lo vimos a través de la palabra de Dios. Quedamos en un punto que también es muy importante, que estábamos hablando sobre la tutoría, ¿verdad? La tutoría nos va a convertir a nosotros en personas completas, y ese debe ser el mayor gozo que nosotros debemos de sentir, ¿verdad? De vivir para otro, porque ese es el punto clave que el Señor quiere que nosotros tengamos pendiente para ser esos tutores, para ayudar a esas personas, ¿verdad?, a salir adelante, a que ellos puedan encontrar un propósito en su vida. Y vimos una frase de un escritor anónimo que nos decía que sin Dios ni siquiera la gente es interesante. Imagínense, mi amado, que el que le da ese interés, que le da esa importancia a nuestra vida es Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que apartados de Dios nosotros no podemos hacer nada ni somos nadie. Entonces, cuando nosotros nos volvemos interesantes, cuando nosotros comenzamos a vivir el sueño de Dios para nosotros y nos convertimos en personas para otros. Sabemos que ese es el mejor servicio, la mejor adoración que nosotros le podemos brindar a nuestro Dios, cuando nos convertimos en personas para otros. Entonces, seguimos adelante. Miren que la esencia del papel de un tutor influye en una persona egocéntrica, ¿verdad?, autosuficiente, que antes de todas las cosas
esta persona se sentía que no necesitaba de nadie, que era autosuficiente, que todo lo merecía, que era altiva, que era orgullosa. Pero cuando llega la función del tutor, ¿qué es lo que va a hacer el tutor en esta persona? Va a hacer que viva como un ser social equilibrado bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Bajo la autoridad de Dios, porque sabemos que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Nosotros vamos a cumplir la función de tutor, pero bajo la autoridad de Dios, porque Él es el que nos está dando las directrices para nosotros ser esos tutores. Pero tenemos que tener en cuenta que mientras el entrenamiento requiere que el entrenador sea competente en habilidades específicas, la tutoría se enfoca en el carácter del mentor. Miren la diferencia que hay, porque estamos hablando de la función del entrenador, ¿verdad? Esto requiere de la función del entrenador, ¿qué requiere? Que sea un entrenamiento competente, con habilidades específicas, mientras que la tutoría se enfoca más en el carácter del mentor. En esencia, se involucra la transformación del alma de una persona. Es un cambio radical que significa que el mentor tiene el mismo efecto sobre una persona como tuvo Jesús. Sabemos que cuando Jesús llega a nuestra vida tiene que haber algo, tiene que haber un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y eso todos los hemos experimentado cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Ha habido un cambio, ha habido una transformación. Entonces, cuando ese tutor llega a la vida de esa persona, también va a surtir un impacto en su vida. Por eso es muy importante, mi amado, nuestro testimonio, cómo es que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos enseñando. Nosotros tenemos que aplicar lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando. Miren que la enseñanza de otro está más ligada al significado central de la tutoría, porque esta se trata de que una persona siga a otra llegando a parecerse a esa persona. Miren lo primordial, lo importante, lo fundamental, la tutoría, porque esto se centra en que esa persona va a seguir a esa otra persona, ¿verdad? Llegando a parecerse a ella. Entonces, ¿qué estamos enseñando nosotros? ¿Qué estamos enseñando? ¿En qué se parecen el grupo a nosotros que tenemos grupos, que somos líderes de esos grupos homogéneos, que tenemos personas a nuestro cargo? ¿Qué están aprendiendo de nosotros? ¿En qué se están pareciendo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ellos deben de seguir nuestros pasos en lo espiritual, en la búsqueda, en el servicio, en la enseñanza, en el estudiar la palabra. O sea, nosotros podemos surtir ese efecto para lo bueno, en lo positivo, porque esa es la función del tutor. Vamos lo que logra la tutoría en el proceso del discipulado, vamos a verlo, vamos a ver qué logra la tutoría en el proceso del discipulado. Miren lo que logra. Vamos a guiar a esas nuevas personas a ser personas en Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que cuando llegamos a Cristo, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y esa es una de las funciones de los tutores, ¿verdad? Llegar a esas personas, ayudar a esos amigos a tener una vida en Cristo Jesús. Y es que los tutores son los que van a ayudar a sus amigos, a sus conocidos, a evitar la llamada enfermedad de muerte, ¿verdad? Se oye de pronto esta palabra como muy fuerte, muy profunda, pero ¿por qué enfermedad? Porque esta es la palabra adecuada para la gente que pierde el propósito de Dios para su vida. Esta es la palabra, una enfermedad. Cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, cuando no conocen del Señor, sabemos que están enfermas, que están muertos espiritualmente, ¿verdad? Y también hay muchas personas que al ser confrontados con la gracia de Dios, ellos que han tomado la decisión de alejarse de ella, ¿verdad? Y de hecho esta es la tragedia que estamos viviendo en el cristianismo sin discipulado. Esto es lo que se ve en un cristianismo sin discipulado, que la gente profesa una conversión pero que no actúa en fe. La gente confiesa, sí. ¿Cuántas personas dicen, no, yo soy cristiano, no, porque van a una iglesia, porque oyen la palabra, porque ven enlace, porque esto, por lo otro? Confiesan, profesan una conversión, pero no actúan
en fe, porque cuando son confrontados con la gracia de Dios, pocos se quieren comprometer, pocos quieren tener esa transformación espiritual y cristiana como lo hemos venido aprendiendo. Solo Dios puede crear en una persona, ¿verdad? Solamente Él puede crear esa necesidad en esa persona. Él puede ayudar a los discípulos a descubrir cómo caben en este nuevo esquema de la tutoría, de la enseñanza, del aprendizaje, ¿verdad? Solo Dios, porque sabemos que Él es el que coloca el querer como el hacer en nuestros corazones, y Él es el que va a colocar esa semilla, como hemos estado aprendiendo, en el corazón de ese mentor, de ese tutor, de esa persona que nosotros estamos formando. El Señor nos utiliza a nosotros como esos tutores para ayudar a sus seguidores a considerar lo importante que somos en Cristo. Miren la función, el valor que nos da el Señor cuando nosotros cumplimos esa función. Nos está dando un valor, nos está evaluando, ¿verdad? Porque Él nos utiliza, ¿por qué? Porque nosotros somos importantes en Cristo, somos valiosos para Él, porque somos los que vamos a ayudar a sus seguidores a tener una vida con propósito, a tener una vida que agrade a Dios. Entonces, a través de esta función de tutor, ¿verdad?, nos estamos dando cuenta que somos importantes para el Señor. Si el Señor nos está inquietando a nosotros en este tiempo, mira que lleves la palabra, que lleves las buenas nuevas de salvación, que prediques en tiempo y fuera de tiempo, es porque somos importantes, somos valiosos para Él. Sabemos que Él nos ha regalado el ministerio de la reconciliación, y también si nosotros estamos formándonos como sus discípulos, que Él le dice, por lo tanto, id, ¿verdad? Él lo que quiere es que nosotros nos multipliquemos, que nosotros enseñemos todas estas cosas y que ellos también aprendan de lo que nosotros hemos recibido de gracia. Mire que lo que estábamos diciendo en este momento, hace un ratico, que el significado central de la tutoría es que una persona siga a otra llegando a parecerse a esa persona. Entonces miren lo importante, lo valioso que es esta función que el Señor nos está dando a nosotros. Entonces el tutor, nosotros como tutores debemos de tener en cuenta 5 consideraciones de las que nosotros debemos de estar conscientes, de la que nosotros debemos de estar ahí firme en esas 5 consideraciones. ¿Para qué? Para nosotros poder entender esta función que el Señor está demandando de nosotros para ser esos tutores. Y si nosotros verdaderamente tenemos consciente estas 5 consideraciones, yo sé que nuestro andar, nuestro servicio para el Señor va a ser muy diferente. Entonces, ¿cuál es esa primera consideración? Vámonos un momentico a Juan 15:16. Juan 15:16. Vamos, Mateo, Lucas, Juan 15:16. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Juan 15:16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé. Entonces, ¿cuál es una de esas consideraciones que nosotros debemos de tener muy pendiente, muy consciente, que no se nos debe olvidar? Que los discípulos de Jesús no lo eligieron a Él. Él los llamó, Él fue el que nos eligió a nosotros, y nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros estamos aquí fue porque el Señor nos escogió a nosotros. Miren que lo acabamos de leer en este versículo, ¿verdad? 15:16, lo acabamos de leer ahora mismo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Esto nosotros lo tenemos que tener claro, porque es un privilegio que el Señor se haya tomado esa libertad, ¿no? Sí, se haya tomado esa libertad de escogernos a nosotros, de llamarnos a nosotros, conociendo nuestra naturaleza, conociendo que nosotros le íbamos a fallar, conociéndolo, que muchos estamos luchando con obedecerle, con todas nuestras debilidades, con todo eso. El Señor, nosotros tenemos que estar conscientes que Él fue el que nos eligió a nosotros. Él fue el que nos eligió a nosotros, mi amado. Y esta es una de las consideraciones que nosotros debemos de tener como esos tutores.
tutores. Como esos tutores tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y si nosotros nos vamos un momentico al libro de Romanos 3:23, este versículo mucho no lo sabemos, pero vamos a confirmarlo con la palabra de Dios, porque muchas veces uno, vamos a mirarlo con la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? Por cuantos todos, ¿verdad? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como la segunda consideración? Que el llamado de Jesús es inclusivo. Él incluye a todos, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay justo, como dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, pero por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, esa consideración nosotros la tenemos que tener pendiente, tenemos que tenerla aquí conscientemente en nuestra mente, pero esto no hace que el llamado del Señor tenga acepción de personas. Todos estamos incluidos en ese llamado, todos, y esa es una verdad que nosotros tenemos que tener pendiente como tutores del Señor. Y la tercera consideración, el discipulado significa una reorientación radical de nuestra existencia, ¿verdad? Y vamos un momentico a Lucas 9:23, a ver qué nos dice Lucas 9:23. Lucas 9:23, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios en este versículo? Dice: y decían todos, y este versículo lo hemos leído y lo hemos estudiado mucho en este estudio, y dice, y decía todos, ¿quién decía? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué pasa? Esa consideración que nosotros tenemos que tener pendiente, ser consciente de ella, que tenemos que renunciar a todo y seguir a Jesús. Tenemos que renunciar a todo, mi amado. Nosotros como tutores tenemos que renunciar a todo, y nosotros hemos visto este versículo y lo hemos estudiado a través de este estudio, a través de estas noches, todo lo hemos, si vamos, hacemos un recuerdo de todo lo que hemos aprendido. Este versículo lo hemos tocado varias veces, porque ¿qué nos pide el Señor? Que renunciemos, ¿verdad? Renunciemos a todo, a toda baratela de este mundo, a todo lo que no nos edifica, a todo lo que no nos ayuda a crecer, a avanzar espiritualmente y seguir al Señor. Miren que estas son las consideraciones que nosotros tenemos que tener pendiente como tutores. La cuarta consideración es compartir el ministerio de Jesús de sanar al enfermo, de dar al pobre y de vivir a la luz del reino de Dios. Sabemos que el Señor a nosotros nos ha dado potestad para orar, ¿verdad? Para hollar serpientes, para orar por los enfermos. También nos ha regalado el ministerio de la misericordia, y también nos ha dado para vivir que somos la luz de este mundo. Tenemos que vivir en el reino de Él. Entonces nosotros tenemos que compartir ese ministerio. Esta es la oportunidad. Este es el tiempo, mi amado. Si nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo en este tiempo, mira la situación que se ha presentado. Ya vamos casi para 5 meses de estar con este confinamiento, en esta cuarentena, en esta situación que se ha presentado. Y aquí es donde nosotros tenemos que compartir ese ministerio que el Señor nos ha dejado a nosotros como sus discípulos, como sus tutores, ¿verdad? ¿Y cuál es ese? Que sanar, que orar por los enfermos. Dice la palabra de Dios que oraríamos por los enfermos, que pondríamos las manos sobre ellos y ellos serían sanos. Pero esto lo tenemos que tener muy consciente nosotros como tutores, ahí mostrando lo que el Señor nos ha dado, dar de gracia lo que hemos recibido de Él, de gracia. También el dar a los pobres, dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? No solamente lo físico, no solamente lo material, sino también lo espiritual. Lo que nosotros hemos recibido podemos darlo de gracia y vivir como luz. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros no podemos vivir conforme el mundo está viviendo en estos momentos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y otra de las consideraciones que tenemos que tener pendiente es que sobre todo, mi amado, nosotros tenemos que expresar a otros el amor de Cristo, al igual que Él lo hace por nosotros. Eso es lo que nosotros nos debe de identificar. Acuérdense
Acuérdense que cuando nosotros estuvimos viendo las características de Jesús, una de las características primordial que marcó su vida no fueron tanto las señales y los milagros, sino el amor que él irradiaba. Y una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener consciente es sobre todas las cosas, expresar el amor de Cristo, al igual que Él lo hizo por nosotros, que se dio por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Miren las 5 consideraciones que nosotros tenemos que tener pendientes de ser consciente de ella, que no nos elegimos, el Señor fue el que nos eligió a nosotros, ¿verdad? Que Cristo nos eligió a Él, Él fue el que nos llamó y Él es el que nos ha escogido para que nosotros seamos esos verdaderos discípulos, porque Él fue el que hizo el llamado a nuestra vida. Lo vimos a través de la palabra de Dios. También que su llamado no es inclusivo, ¿verdad? Él incluye a todos, a toda la humanidad. Mire que dice la palabra de Dios que de tal manera a la humanidad entera, porque todos somos pecadores. O sea que Él nos incluye. Este llamado es para todos. No tenemos excusa. Él no hace acepción de personas. También, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Tenemos que tener pendiente que nosotros tenemos que renunciar, ¿verdad? Renunciar a todo y seguirlo a Él día a día, todos los días seguirlo, como vimos a través de la palabra en Lucas 9:23. Compartir, mi amado, el ministerio de la sanidad, el ministerio de la misericordia, del dar, también vivir en el reino vivir a la luz del reino de Dios, o sea, vivir a la luz de la palabra. Todo eso lo tenemos que tener nosotros pendientes, ser conscientes de estas consideraciones y sobre todo, como vimos ahorita, expresar el amor de Cristo, expresarlos a todos, ¿verdad? Al igual que Él lo hizo por nosotros, como el versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Que Él expresó el amor a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no haya excepción de personas, a todo el mundo, amó al mundo entero, a Él lo amó, a Él nos amó a nosotros, y así tenemos que expresar nosotros ese amor, no solamente, ay, sí, yo te amo y todo eso por lo que nos relacionamos, por lo que nos vemos todos los días, no, al indigente, a la prostituta, al mendigo. Nosotros tenemos que expresar ese amor a todos tenemos que expresar ese amor y nosotros lo tenemos que tener muy consciente. Amén, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, miren que estuvimos viendo las 5 consideraciones que tiene que tener el tutor, que debe de estar consciente de ella. Entonces vamos a otro punto. Bajo la tutela de la palabra de Dios. Bajo la tutela de la palabra de Dios. Aquí nos están hablando de un varón llamado Kierkegaard, ¿verdad? Él está ofreciendo a través de este estudio, de esta escuela bíblica, una guía para tutores y discípulos en cuanto a cómo deben relacionarse con las escrituras. Para apreciar a este señor, nosotros debemos recordar que quién era él, ¿verdad? Y estudiando la biografía y viendo, dice su historia, su biografía, que fue una irritante plaga para la iglesia danesa, porque primero él los llamó a ¿qué? A practicar lo que predicaban y luego predicar lo que practicaban. Miren este hombre que es el que está ofreciendo esa guía para tutores, para discípulos, ¿cómo fue catalogado? Fue catalogado como una irritante plaga para la iglesia danesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que primero llamó a practicar lo que predicaban y luego a predicar lo que practicaban. Parece un trabalengua, pero por eso fue tan irritante él, lo tenían como una plaga, lo tenían, mejor dicho, pero es la guía que él dejó para los tutores y para los discípulos, y él propuso de la manera en que los discípulos debían comprometerse con la palabra de Dios de una manera simple y práctica, ¿verdad? De una manera simple y práctica. La fe transformadora comienza con una relación viva, verdadera y vibrante del discípulo con las escrituras. Miren este aporte. Dice, la fe transformadora comienza con una relación viva, verdadera y vibrante del discípulo con las escrituras. O sea que nosotros no tenemos que menorizar
que menorizar el estudio de la palabra de Dios. Y yo sé que eso lo estuvimos bien claro, acuérdense cuando estuvimos viendo las disciplinas espirituales, ¿verdad? Una de las disciplinas espirituales que nos lleva, ¿verdad?, a la palabra de Dios, y este estudio es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla, aprendérnoslas. Y acuérdense que trajimos de ejemplo el versículo de la Biblia en Josué 1:8, ¿verdad? Sino que meditará de día y de noche. Eso, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo nuevamente, porque la fe transformadora comienza en una relación viva, verdadera y vibrante con las Escrituras, del discípulo con las Escrituras, del mentor con las Escrituras. Y vamos a ver las siguientes directrices que, si las tomamos con un enfoque de actitud correcta, ciertamente harán una transformación en nuestra vida espiritual. Si la tomamos de una manera correcta, estas directrices van a jugar un papel muy importante en nuestra transformación espiritual. Estuvimos viendo este tema y todavía seguimos, tiene mucha profundidad este tema para la transformación, porque ¿cuál es el punto primordial de nosotros como discípulos? El cambio, la transformación. Y aquí estamos viendo varios puntos principales, varios puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros en esa transformación espiritual. Y una de las directrices que vamos a empezar a ver en esta noche a través de este capítulo que estamos viendo, que es el capítulo de los métodos personales para ser discípulos, ¿verdad? Estamos viendo la forma de ser y hacer discípulos de persona a persona. Y ahora vamos a enfocarnos en unas directrices que, si nosotros las tomamos de manera correcta, ciertamente harán una transformación en nuestro interior y van a hacer una transformación en esa persona que nosotros estamos formando, en ese atleta. Acuérdense que estamos viendo la ilustración entre el entrenador y el atleta, y estamos viendo la función del tutor, ¿verdad? Que entre los dos hay una diferencia, pero mira que nos están ilustrando este estudio con estos dos profesionales, podemos decir así, con estas dos profesiones. Así es. Entonces vamos a ver la primera directriz, que si la tomamos de la manera correcta, si la recibimos con nuestro entendimiento abierto, con la dirección del Espíritu Santo de Dios, van a hacer una verdadera transformación en nuestra vida. Entonces, miren que la primera directriz es que debemos de permanecer solo en la palabra de Dios, ¿verdad? Permanecer ahí firme con la palabra de Dios, lo que usted lee, lo que estudia, ahí firme, solo en la palabra de Dios. No permitir que los comentarios bíblicos oscurezcan el texto. No permitir que los comentarios, que venga otra persona a opinar, que vaya a opacar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos de permitir eso. Tenemos que permanecer solo en la palabra de Dios, en lo que está hablando el Señor a nuestra vida. Miren que esta es una de las directrices que nosotros debemos de tener muy pendiente. Otra de las directrices, crear un silencio para la palabra de Dios. Crearlo, ¿verdad? De otra manera podemos olvidarnos de ella, lo que hay en ella, o no escucharla por causa de los ruidos de sus disposiciones culturales, por la época, por el tiempo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que crear un silencio para la palabra de Dios, ahí meditar en ella. Cuando nosotros meditamos no vamos a estar en el escándalo, no vamos a estar oyendo la música que se está oyendo de este lado, que del otro lado. No, tenemos que crear un silencio en nuestra mente y en nuestro corazón para poder escuchar lo que está diciendo la palabra de Dios a nuestra vida. No podemos dejar que los ruidos de la época, de las disposiciones culturales opaquen, y alteren el sonido de esa palabra en nuestros oídos. Miren que otra de las directrices que tenemos que tener muy en cuenta es que debemos de considerar las Escrituras como el espejo en el que nos miramos. Y debemos de responder a ella viéndonos a nosotros mismos como unos pecadores, ¿verdad? Debemos de considerar la Escritura como ese espejo, ¿verdad? Como el espejo en el que se mira, y responder a ella viéndonos a nosotros mismos como unos pecadores. Sabemos, y muchas veces yo he escuchado al pastor Miguel diciendo que
La palabra es el espejo, la palabra es la que muestra nuestra condición, la palabra es la que ahí desnuda nuestra alma. Entonces, miren, verdad, nosotros tenemos que tener eso pendiente, tener esta directriz pendiente, que la palabra es ese espejo, que la palabra es la que nos hace ver nuestra realidad. También, mi amado, otra de las directrices, tenemos que leer las escrituras con arrepentimiento y humildad y permanecer abiertos al mensaje divino, Tenemos que leer las escrituras con arrepentimiento, porque sabemos que nosotros fallamos, que somos pecadores, ¿verdad? Y con mucha humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque tenemos que recibir, tenemos que aceptar lo que esa palabra está hablando a nuestra vida, está hablando a nuestros corazones. Pero muchas veces leemos la palabra y viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento, ay no, esa palabra no es para mí, ay no, que si esa palabra es para no sé quiéncito, esta palabra es para... No, tenemos que recibirla con humildad, porque si nosotros estamos leyendo las escrituras, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos haciendo un devocional, nosotros aquí personalmente, ¿a quién le va a hablar? A mí. Si yo soy la que estoy leyendo la palabra, yo soy la que estoy aquí en comunión, en ese silencio con el Señor. Entonces, la palabra me está hablando es a mí y yo lo tengo que recibir con arrepentimiento. Sí, lo que dice la palabra, no mentir. ¿Qué tengo que hacer yo? Arrepentirme, ¿verdad? Llevarme a la condición en que yo estoy, porque la palabra es nuestro espejo, la palabra es la que me está leyendo a mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sí, Señor, aquí me arrepiento de todo, de esto, me estás hablando a través de tu palabra, y recibirla con mucha humildad. ¿Y cómo mostramos nosotras nuestra humildad? A través de la obediencia y el arrepentimiento, porque vamos a obedecer lo que está diciendo la palabra de Dios y me voy a arrepentir de mis malas acciones, de los malos actos, de lo que me está hablando la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo esta directriz? Que tenemos que permanecer abiertos al mensaje divino. No podemos cerrar nuestro corazón, no podemos cerrar nuestros oídos, porque solamente sí escuchamos y ya, pero hasta ahí. Pero tenemos que recibir esa palabra, leerla con arrepentimiento y humildad, con nuestro corazón abierto, porque sabemos que ese mensaje viene de los cielos, ese mensaje es divino, es la palabra de Dios, infalible, que no cambia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener pendiente esta directriz, y si nosotros tenemos pendiente estas directrices que llevamos hasta el momento 4, ¿verdad? Como estamos aprendiendo, ciertamente va a haber una transformación en nuestra vida, va a haber una transformación. Vamos a recordarla. Permanecer solo en la palabra de Dios. Nosotros no podemos permitir que los comentarios bíblicos oscurezcan lo que nos está hablando la palabra de Dios. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ahora con tanta tecnología nosotros nos vamos al Face y a buscar, a oír los comentarios, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente, permanecer en la palabra de Dios. Permanecer, sí podemos, pero como un comentario no tanto de cualquiera, ¿verdad? Sino, por ejemplo, podemos mirar las diferentes traducciones y ahí nosotros vamos a entender mucho más claro la palabra de Dios, pero permanecer en ella. Nosotros no podemos opacar la palabra de Dios con cualquier comentario y tenemos que tener muy en cuenta eso. También, como estamos recordando, otra de las directrices, crear un silencio para la palabra de Dios, para meditarla, para pensarla, para memorizarla. Tenemos que tener un espacio, tenemos que tener un silencio, ¿verdad? No traer la cultura ni nada de eso, sino ahí permanecer meditando, reflexionando, que me está hablando la palabra de Dios en un silencio. También tenemos que considerar las escrituras como ese espejo en que nosotros nos estamos mirando, ¿verdad? Y que cómo vamos a responder, viéndonos a nosotros mismos como esos pecadores, porque sabemos que todos somos pecadores. Y lo que estábamos viendo ahorita, leer las escrituras con arrepentimiento y humildad y permanecer abierto al mensaje divino. Entonces, miren que otra de las directrices que nos está hablando este estudio en esta noche es que la tenemos que leer responsablemente, con la intención de actuar sobre ella, haciendo solo la verdad. Entonces vamos a leerla con mucha responsabilidad, con mucho temor y con mucho temblor, ¿verdad?
con la intención de actuar sobre ella. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios es porque yo quiero que hable a mi vida, ¿verdad? Que voy a actuar, que voy a vivir, que voy a practicar, que voy a aplicar esa palabra a mi vida, haciéndolo solo la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Otra de las directrices es permitir que la narrativa bíblica lo involucre en su relato. O sea, vamos a meternos ahí en el personaje. Ahí, que la Biblia, que ahí nosotros, esa narrativa bíblica, ¿verdad?, nos involucra en sus relatos. Ahí, hermoso, cuando aprendíamos, que estábamos estudiando allá en la oficina, que hubimos varios estudiantes, cuando nos íbamos a todas esas historias, todas esas parábolas, y uno permitía, se metía en ese personaje, en esa narrativa. Eso es bien, bien hermoso, mi amado, porque usted se pone en el papel de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo, y es verdad que es bastante edificante y habla mucho a nuestra vida, a nuestra condición natural. Aprópiese personalmente del mensaje de la palabra de Dios para usted, como uno de los puntos que estuvimos leyendo ahorita. El mensaje de Dios es para nosotros, ¿verdad? Miren que esta es una de las directrices que si nosotros la vamos a tomar con el enfoque y la actitud correcta, ciertamente harán una transformación. Y mira que tenemos que apropiarnos, ¿verdad?, de ese mensaje de la palabra de Dios que es para nosotros. Si usted la está leyendo, si usted la está escuchando, mi amado, es para usted. Pero muchas veces vienen alrededor de nosotros y dicen: ay, escuché una palabra, esa era para ti, lástima que no la oíste. Pero si tú fuiste el que la oíste, es porque era para ti. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos personalmente que el mensaje de la palabra de Dios es para nosotros, para el que la está escuchando en ese momento, para el que la está leyendo, para el que la está estudiando. ¿A quién nos está hablando la palabra? ¿A quién nos está hablando este estudio en esta noche? No es a nosotros, es a nosotros. Yo no le puedo llevar a decirle: ay, no, a la vecina, al hermano que no está conectado, ¿verdad? Porque la palabra nos está hablando a nosotros, este estudio nos está hablando a nosotros en esta noche. Entonces, que nosotros tenemos que apropiarnos de lo que el Señor nos está hablando a través de este estudio en esta noche, que es para nosotros, que queremos ser esos discípulos, que nos estamos preparando a ser esos tutores, a ser esos entrenadores. Entonces, tenemos que tener esa directriz, ¿verdad? Tener esa directriz que nos va a ayudar en nuestra transformación, porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar cada día, ciertamente, que haya una transformación en nuestra vida. Entonces tenemos que apropiarnos personalmente del mensaje de la palabra de Dios, que es para nosotros, que es para Pipe, que es para Evidialdo, para el que lo está escuchando, para el que lo está leyendo. En los grupos que estamos reuniéndonos ahora a través de este medio, los grupos homogéneos, yo sé que muchos tienen sus grupos homogéneos. El mensaje que el Señor prepara, ¿para quién es? Para el grupo, para los que están escuchando en esos momentos, ¿verdad? Pero no, si yo lo voy a estar escuchando y acá va a haber otra hermana: no, esa palabra no es para mí, esa palabra es para Lady. ¿Cómo voy a decir yo eso si yo la estoy escuchando y el Señor me está hablando es a mí? Si yo voy dispuesta, el Señor va a hablar a mi corazón, y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, apropiarnos personalmente que ese mensaje viene de Dios para mi vida, y debemos de tomarlo porque el Señor conoce nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras falencias, y el Señor nos está hablando a través de esa palabra y nosotros lo tenemos que tener consciente. Tenemos que leer las escrituras llenos de esperanza, creyendo que todas las cosas son posibles para Dios. Miren que otra de las directrices que nosotros tenemos que tener muy pendiente para esa transformación es que tenemos que leer las escrituras llenas de esperanza, creyendo que todas las cosas son posibles para Dios. Si la palabra nos lo está diciendo, si es una promesa, para el Señor no hay nada imposible. Entonces nosotros tenemos que leer las escrituras llenos de esperanza, llenos de fe, creyendo en todas esas promesas que el Señor nos ha declarado en su palabra. Pero miren las directrices que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para que ciertamente en nuestra vida haya una transformación. Amén. Entonces, estas directrices concuerdan con la bien conocida declaración que dice: he leído muchos libros, pero la Biblia me lee a mí, indicando que de cierta manera nos sometemos a la palabra de Dios, la cual es mucho más que un libro de texto. Miren estas directrices, cómo se entrelazan con una frase muy conocida que nosotros hemos leído muchos libros, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído libros? ¿Cuántos les gusta la lectura?
Amén, ¿verdad? Pero la Biblia me lee a mí. La Biblia nos lee a nosotros, indicando de cierta manera que nos sometemos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? La cual es mucho más que un libro de texto. Amén. Entonces, mi amado, por el tiempo he tenido un poco de inconveniente con las clases, no sé qué está pasando, va la tercera vez que la grabo, espero en el Señor que esta sí sea, porque se me está presentando inconveniente con la grabación. Pero entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Espero que este estudio sea de edificación para nuestra vida, que pongamos mucha atención. Miren las directrices, ¿verdad? Que si nosotros las tomamos con una actitud correcta, ciertamente harán una transformación en nuestra vida, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dejar que haya un cambio, que haya una transformación interior en nosotros para poder cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre, gracias por este tiempo, Señor, por este corto tiempo, pero sustancioso, bendito Rey, porque es el tiempo que tú nos has permitido en esta noche, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, bendito Dios. Permite, Padre amado, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Rey, que podamos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo en esta escuela bíblica de cada martes, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad. Bendice grandemente a mis hermanos, Señor amado, bendito Dios, bendícelos conforme a los deseos de su corazón, conforme a tu santa voluntad, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo, corta pero edificante esta clase debido al tiempo. No sé qué está pasando con las grabaciones, pero espero en el Señor que en verdad esta sí la pueda compartir. Y Dios les bendiga. Feliz noche.